Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del subcampo de conocimiento Matemática 4 para el 11º grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades. En esta ocasión aprenderemos del tema la derivada. Yo soy la profesora Nubia Villanueva del Instituto Técnico Marco Herminio Fajardo, ITLA. Para esta sesión tenemos como objetivo entender la definición de derivada. Recordamos entonces nuestros conocimientos previos de razón de cambio, que es una comparación entre dos magnitudes. Una de las razones de cambio más común es la velocidad, que está dada por la razón o la comparación o el cociente entre la distancia en relación al tiempo. También tenemos la pendiente, que la fórmula está dada por m igual y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Lo podemos reescribir como la diferencia de las y entre la diferencia de las x, o la razón de cambio de la y con respecto a la x. Y la tangente, que es una recta que toca en un solo punto a una circunferencia o a una superficie curva. Si nosotros tenemos la gráfica de una curva, como en el caso aquí la parábola, y ampliamos un sector de ella, a manera que esa curva se acerque a una recta, entonces podemos calcular ahí la pendiente y con ello podemos encontrar la derivada. Vamos a partir entonces de una situación inicial para entender un poco mejor este concepto. Tenemos un automóvil que hace un recorrido entre dos puntos, P y A. La distancia y está dada en metros entre los puntos P y A después de X segundos. Está dada como la función y igual x al cuadrado. Tenemos entonces que su recorrido es una curva dada por la función y igual x al cuadrado. Encontraremos entonces la pendiente de la función que nos describe el comportamiento de la distancia en relación al tiempo del vehículo que nos está presentando esta situación inicial. Recordamos entonces que está dada por y igual x al cuadrado. Si se agranda la parte alrededor del punto 1,1 en la gráfica, parece casi entonces una recta. Encontraremos la pendiente con una tabla. Tenemos los valores para x, para y, para las diferencias de x, para las diferencias de y por último la pendiente, que es la razón entre las diferencias de y la diferencia de x. Entonces, en el primer punto, desde 1 a 2, tenemos entonces que cuando x vale 1, sustituyéndolo en la función, y vale 1. Cuando x vale 2, 2 al cuadrado, entonces y vale 4. Luego tenemos que encontrar la diferencia de las x. 2 menos 1, 1. La diferencia de las y, 4 menos 1, 3. Ahora la razón entre las y con las x, la diferencia de las y la diferencia de las x, 3 entre 1, 3. Y así sucesivamente hacemos todos los valores en la tabla, haciendo que este intervalo sea un poquito más pequeño, que se vaya acercando a 1. Entonces, por esa razón, el siguiente punto es de 1 hasta 1.1, el siguiente de 1 hasta 1.01 y de 1 hasta 1.001. Ustedes igual pueden hacer otra tabla partiendo de los valores de la izquierda de 1. Es decir, puedo poner el intervalo desde 0 a 1 y van a hacer esto mismo, ¿verdad? Y van a ir llegando a la conclusión que la pendiente de esta recta tiende a ser 2. Sean dos puntos P, A, F de A y Q, A más H, F de A más H. En la gráfica, la pendiente de la recta PQ está dada por la función A más H menos la función de A entre H.
Ahora el punto Q se acerca al punto P. La pendiente de la recta se acerca a la pendiente de la recta L, es decir, que el límite cuando h tiende a 0 de la función a más h menos f de a entre h es igual a la pendiente L. Si observamos aquí en esta gráfica, tenemos dos puntos, dado por x y f de x, y aquí x más h, f de x más h. Suponer que entonces este es el punto P y este es el punto Q. A medida que h va disminuyendo, este punto Q se va a acercar al punto P y h tiende a ser 0. Entonces nos queda una sola recta, de ahí podemos encontrar la pendiente. Tenemos entonces la función que corresponde al valor de x igual a este límite se le llama derivada de la función x. Como definición de derivada, sea f de x una función, cuando existe límite, encontramos entonces la derivada es igual a límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido entre h. A esto se le denomina derivada de la función o derivada de f de x. Y si se fijan aquí la notación, le colocamos un apóstrofe indicando que es derivada. A este proceso de encontrar la derivada se le llama diferenciación. En este primer ejemplo tenemos sea f de x igual x al cuadrado, encuentre la derivada. Como solución, vamos a aplicar entonces la definición que hemos encontrado. La derivada de la función es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido entre h. Entonces, sustituyendo la función en la definición, voy a sumarle h a cada x que me encuentre en la función. En este caso solo está x al cuadrado. Entonces lo sustituyo esta x al cuadrado por x más h. Y como es al cuadrado, también la escribo al cuadrado. De ahí la fórmula me dice menos f de x. Entonces, ¿quién es f de x? X al cuadrado. Entonces, menos x al cuadrado partido esto entre h. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí necesito desarrollar este producto notable. Recuerden, el cuadrado del primero, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, o sea, 2x por h, más el segundo al cuadrado, es decir, h al cuadrado, menos la siguiente función que es x al cuadrado. Ahora si observamos, podemos simplificar esta expresión. Tengo x al cuadrado que la puedo cancelar con menos x al cuadrado, porque esto se hace 0. Entonces me queda la expresión límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado. Aquí si observamos, tienen como factor común o como término común la h. Entonces extraemos ese factor común que es la h, dividiendo cada uno de estos términos entre la h. 2xh entre h nos resulta 2x y h cuadrado entre h nos resulta h. Si observamos acá podemos simplificar las h porque están multiplicando y dividiendo a su vez. Entonces la expresión a evaluar es el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. 2x lo copiamos y sustituimos entonces el valor a que estamos evaluando. H es igual a 0. Entonces 2x más h nos resulta que es 2x. ¿Qué quiere decir? Que esta es la derivada de la función x al cuadrado. Si observamos aquí la gráfica, tenemos que un vehículo, una motocicleta, una bicicleta se desplaza teniendo este comportamiento, ¿verdad? Ya nos decía que el comportamiento está dado por la función y igual x al cuadrado, es decir, una parábola, ¿verdad? Y a medida que vamos haciendo o encontrando esta derivada, vamos encontrando entonces la pendiente de esta recta que describe el comportamiento. En resumen, ¿qué hemos aprendido?
tenemos que si una función f de x tiene su derivada, entonces la función es diferenciable o derivable. Que si una función es diferenciable, entonces también es una función continua. Y que al proceso de encontrar la derivada se llama diferenciación. También tenemos la simbología, que a la f le colocamos un apóstrofe, entonces ya así nos indica que es la derivada de la función f de x. También lo podemos escribir como d de y entre d de x, y también esto entonces nos indica que es la derivada, y que su definición entonces está dada por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Espero que hayas entendido y comprendas y puedas realizar entonces este reto de encontrar la derivada de cada una de las funciones. En el inciso A, f de x igual a x. Inciso B, f de x igual a 3x. Inciso C, f de x, x al cuadrado más 3x. En el caso, la primera te tiene que dar igual a 1, la segunda igual a 3 y la tercera te tiene que dar 2x más 3. Te queremos estudiando en casa, siempre cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Utiliza la mascarilla si sales, mantén el distanciamiento social y lávate constantemente las manos. Muchas gracias.